Hola chicos, buen día. ¿Me escuchas? Buen día, doctor. Sí, se lo escucho. Perfectamente. Sí, Ok. Bien, por favor no olviden registrarse en el chat. Mientras les damos algunos minutos para que los compañeros puedan conectarse. Ahí estamos. Bien. Perfecto. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal su primera clase? Vamos a darles un par de segundos para que los compañeros puedan ingresar a clase. El día lunes abordamos el tema de la nulidad, de la anulabilidad, como dentro del tema de ineficacia de los contratos. El día de hoy vamos a abordar el tema de la rescisión de los contratos, ¿no? Además del tema de la resolución, si el tiempo nos alcanza. Bien. Bien, creo que solamente está Diego en sala. sí, doctor. ¿O se han ido a los partidos? ¿Cuándo empieza el campeonato? Ahí estamos con Denia. Buen día, buen día. Estamos Buenos días, con doctor. Pablo Heredia. Buen día, ¿cómo están? Bien, doctor. Por favor, no olviden registrarse en el chat. Bien. Bien, decíamos que en la anterior clase habíamos abordado dentro del tema de ineficacia de los contratos, habíamos abordado el tema de la nulidad y la anulabilidad de los mismos, ¿no? Recordando un poco, no olvidemos que la nulidad tiene un sinónimo de valor cero, es decir, no tiene valor legal alguno. ¿Por qué? Porque seguramente a momento de realizar o celebrar el acto jurídico llamado contrato para nosotros, ha existido la carencia o la omisión de las condiciones o requisitos más necesarios para poder configurar un contrato legalmente eficaz, ¿cierto? Legalmente válido. Esto nos ha hecho entender que cuando un contrato es declarado nulo, prácticamente no se le reconoce el más mínimo valor legal. Por tanto, no es eficaz entre las partes en cuanto a sus efectos jurídicos. Esta carencia de las condiciones necesarias o los requisitos elementales que debe poseer un contrato va a significar con seguridad que no se han respetado los requisitos esenciales del contrato previstos en el artículo 452 de nuestro Código Civil. Es decir, se ha omitido de alguna manera
cumplir con lo que la ley exige, ya sea de forma o ya sea de fondo. En el artículo, si mal no recuerdo, 544 o 49, establecimos cuáles eran las causales de nulidad de un contrato, ¿cierto? Es importantísimo para poder identificar y determinar si un contrato es nulo o es anulable, tener en cuenta que cuando hablemos de nulidad, le estamos quitando todo el valor legal a ese contrato. ¿Y por qué se lo estamos quitando? ¿Por qué? Porque no ha cumplido con las condiciones o con los requisitos más necesarios para que ese contrato, ese acto jurídico pueda tomarse como eficaz, es decir, como válido. Uno de los efectos jurídicos más importantes de la nulidad es que se tiene que ese acto jurídico o ese contrato jamás ha nacido a la vida jurídica y todos los actos que se podrían haber realizado en el marco de ese contrato considerado o calificado como nulo, ¿sí? Todos esos actos se dan por inválidos, jamás han existido en la vida jurídica y los efectos se retrotraen hasta el mismo día de haberse ejercido el acto nulo. Esto quiere decir que, ejemplo, en una transferencia de bien inmueble, ¿cierto? De asistir o de concurrir a algún vicio de nulidad por alguna carencia de algún requisito necesario, lógicamente vamos a esperar como efecto jurídico que ese contrato de transferencia de venta sea declarado nulo y si es declarado nulo va a volver al inicio seguramente a manos del vendedor y todo lo resuelto posterior a la firma del contrato declarado nulo no va a existir para el tema jurídico, para el tema legal. Ahí se presentan los grandes problemas en determinados contratos, porque imagínense, yo comprador, compro de buena fe un inmueble y llegado al momento alguien aparece para poder demandar la nulidad, mi problema mayor va a ser recuperar el dinero que yo he pagado. Otro aspecto que no debemos olvidar es que la acción de nulidad no prescribe. ¿Sí? No prescribe. Es imprescriptible, con ciertas excepciones que hemos visto en la materia de derechos reales con respecto a la usucapión, ¿cierto? ¿Quiénes están legitimados para poder demandar la nulidad de un acto jurídico? ¿No? Están legitimados cualquier persona que tenga interés legítimo, que acredite interés legítimo, ¿no? Y cuando hablamos de cualquier persona, estamos hablando de cualquiera. No necesariamente, en el ejemplo que les doy, no necesariamente del comprador, no necesariamente del vendedor. Puede aparecer inclusive un tercero que el único requisito que debe cumplir es establecer su interés legítimo. El por qué le interesa la nulidad de cierto acto jurídico o de cierto documento. ¿Cierto? Entonces, es imprescriptible, el interés legítimo o la legitimación activa la tiene cualquier persona que acredite algún interés legítimo, ¿no? No necesariamente solo las partes. Y los efectos jurídicos se retrotraen hasta el momento mismo de haberse ejercido ese acto, ¿ya? En cambio, la anulabilidad, también llamada nulidad relativa, si se acuerdan en la clasificación de la nulidad, teníamos la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿cierto? La anulabilidad o la nulidad relativa, también llamada anulabilidad, que viene a ser también otra forma de generar la ineficacia de los contratos. Pero a diferencia de la nulidad, en el acto jurídico anulable concurren todos los requisitos exigidos por ley. Es decir, se ha cumplido con los requisitos
que exige la ley. Pero existe un vicio interno ahí que podría invalidar el contrato, pero que al mismo tiempo es subsanable, es salvable. Y una vez subsanado ese pequeño vicio que puede existir, el contrato es totalmente válido, el efecto jurídico es para ambas partes y ese contrato o ese acto jurídico va de manera normal, ¿cierto? Hemos visto también en el artículo 554 del Código Civil cuáles son las causales de anulabilidad, ¿cierto? ¿Qué recaudos debemos tomar para poder determinar cuándo un contrato es nulo y cuándo un contrato es anulable? Ahora, a diferencia de la nulidad, y esto tiene que ser muy, muy tomado en cuenta, la anulabilidad no es imprescriptible. La anulabilidad prescribe a los 5 años. Si quien se creyere afectado o perjudicado no iniciare algún proceso de anulabilidad, ¿ya? Dentro de los 5 años de haberse suscrito el contrato, al prescribir al 5.º año, lógicamente se ha perdido el derecho para poder accionar alguna demanda de anulabilidad. Lo que no ocurre, ¿no? Lo que no ocurre con la nulidad, porque la nulidad para accionar es imprescriptible, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes están legitimados? ¿Quiénes están habilitados para poder demandar la anulabilidad de un contrato? En el caso de la anulabilidad, están legitimados, están habilitados para demandar las partes. Esa es otra diferencia con la nulidad, porque en la nulidad como tal, cualquier persona que acredite interés legítimo puede demandar la nulidad. En cambio, en la anulabilidad están legitimados las partes que se sintieran perjudicadas. ¿Ya? Eso es lo que vimos. ¿Cierto, chicos? Buen día a los que acaban de conectarse. Natalie, Laura, Ninoska. Buenos días. Buen día, doctor. Buen día. El día de hoy, la clase de hoy, vamos a abordar el tema de la rescisión de los contratos. Y les voy a pedir, por favor, que puedan tener sus códigos civiles en mano para que podamos concordar en ubicar el tema de la rescisión. A ver, la rescisión también es otra forma de ineficacia de los contratos. ¿Ya? También es otra forma de ineficacia de los contratos. Vamos a ver, aquí está. Bien. ¿Qué es la rescisión? ¿Qué significa rescindir? Algo que sí les voy a pedir muy encarecidamente, chicos, porque no podemos equivocarnos en el uso de la terminología. No es lo mismo decir, por ejemplo, este contrato es nulo, o decir este contrato es anulable. El efecto jurídico de ambas figuras es distinto. Siempre reitero que cuando hablemos de nulidad, su sinónimo es cero, ¿cierto? No hay valor en el cero. El cero por sí solo no tiene valor, o sí tiene algún valor el cero por sí solo. Es como en la regla de matemáticas, ¿cierto? Cualquier número multiplicado por cero, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? ¿Qué dice la norma? Cualquier número multiplicado por cero es 0. cero. Cualquier número sumado más cero o con cero, ¿cuánto es? Se mantiene la cantidad, doctor. Es el mismo número, ¿cierto? Entonces, en materia legal, en materia de derecho, la nulidad va a ser siempre sinónimo de cero. Entonces, si un acto es nulo,
estamos hablando de nulidad, tenemos que entender inmediatamente de que seguramente es nulo porque ha omitido, no ha cumplido o carece de las condiciones o los requisitos que la ley establece. Así de claro. Pero cuando hablemos de anulabilidad, ¿sí? Cuando hablemos de anulabilidad, estamos siempre pendientes de que, si un acto jurídico o contrato es anulable, debo entender que sí ha cumplido con los requisitos exigidos por ley, pero hay un pequeño vicio interno, pero que además es subsanable y confirmable, ¿cierto? Subsanado ese vicio pequeño que pueda existir, ese contrato va a ser válido. Pero no debo confundir la anulabilidad con la nulidad en cuanto a los efectos jurídicos, ¿ya? Lo propio nos va a pasar con la rescisión y con la resolución. Ambos tienen distintas causales de procedencia. No son lo mismo. Se escucha mucho en el ámbito, en el foro profesional, usar rescindir el contrato. No, pero resolver el contrato. Una cosa es rescindir y otra distinta es resolver. ¿Sí? Una cosa es rescindir y otra totalmente distinta es resolver. Bien. ¿Qué significa rescisión? Fíjense, es un acto jurídico también, fuera de ser una forma de ineficacia de los contratos, por el cual se deja sin efecto un contrato mediante una declaración judicial. Acá ya me está dando la noción, las pautas de lo que es la rescisión de un contrato. Está claro que es una forma de ineficacia de los contratos. ¿Por qué? Porque busca dejarlos sin efecto. Está claro que es un acto jurídico con el cual se busca dejar sin efecto ese contrato. Pero ese dejar sin efecto, ¿sí? Tiene que ser mediante una declaración judicial. Eso me está diciendo que tiene que pasar por una autoridad judicial, por un proceso que en sentencia declare sin efecto un determinado contrato. Así tenemos que disgregar la noción. Entonces, queda claro que la rescisión tiene como objetivo dejar sin efecto un contrato, ¿no? Pero por una decisión judicial. Perfecto. Veamos ahora. Son contratos plenamente válidos. Ojo, son contratos plenamente válidos. Y si son plenamente válidos, quiere decir que han cumplido o concurren en ese contrato todos los requisitos exigidos por norma. ¿Cierto? Todos los requisitos exigidos por norma. Pero que pueden ser declarados posterior, escúchenme bien por favor, que pueden ser declarados después, posteriormente ineficaces. ¿Por qué? Porque pueden tener efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes o un tercero. ¿Quién puede disgregarme así como yo he disgregado la primera noción? Esto que acabamos de revisar. ¿Quién podría? ¿Quién se anima? ¿Qué nos está diciendo sobre la rescisión? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Quién se anima, chicos? Denia, Natalie. Doctor, ¿cuál era la pregunta? Perdón, no le he entendido muy bien. ¿Quién puede, perdón, explicarnos, disgregar ese primer párrafo que acabamos de leer? Dice, son contratos plenamente válidos, pero que pueden ser declarados posteriormente ineficaces por sus efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes. Está hablando de la rescisión. ¿Qué significa esto? Pueden
hacer un análisis a priori así rapidito. ¿Qué nos está diciendo? ¿O no? Doctor, podríamos tomar, por ejemplo, bueno, por lo que yo puedo entender es lo siguiente. A ver, podemos tomar, digamos, un contrato de compra y venta de una casa. ¿Ya? Que por decir, ambos esposos están vendiendo ese bien, ¿Ya? pero puede parecer o aparentar, por ejemplo, la buena disposición de ambos esposos, pero llegado un momento, puede ser la esposa o el señor pueden haber estado, digamos, en un desacuerdo y los hayan obligado, y ellos puedan demostrar que los han obligado o que a uno de los dos lo han obligado a firmar este contrato de compra y venta para lograr concretar esa venta. Por lo menos eso es lo que yo puedo, digamos, analizar, ¿no? Porque a un principio se da la validez del contrato porque se ha firmado, se ha llevado a cabo la venta del bien, pero una vez verificando, digamos, ¿cómo le puedo decir? Una vez que ya has realizado la venta, una de las partes es la que dice, no, a mí me han obligado y pueda demostrarse que se ha obligado a esta persona a firmar el contrato. Eso es lo que yo puedo entender, doctor. ¿Ya? Muchas gracias, Ninoska. ¿Alguien más, chicos? Sirve. Muy valioso aporte para que hagamos incluso la comparación. ¿Alguien más, chicos? Doctor, yo estaba pensando en esto más bien del poder que se le da, que se le otorga a una persona. Digamos, a mi abogado yo le doy un poder para que actúe en ciertos casos a mi nombre y solo en esa parte y para un proceso específico. Posteriormente se va a dejar sin efecto, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo. Ya, sirve. Gracias, ya nos estamos ubicando. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Bien, ¿están con el Código Civil a la mano? Sí, doctor. Ya, ¿han ubicado el tema de la rescisión? Que está despuesito de la anulabilidad. A ver, empezando por Ninoska, siguiendo la línea de Ninoska y después de Zonas. Vamos a utilizar, perfecto, un contrato de compra-venta como ejemplo. ¿Qué nos dice el primer párrafo de lo que estamos viendo en pantalla? Dice, son contratos plenamente válidos. Perfecto. Como decía Ninoska, está dándole validez al principio al contrato. ¿Sí? Y es así. En la rescisión, el contrato que se pretenda dejar sin efecto es un contrato plenamente válido. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos. Por eso es válido. Un contrato, ¿se acuerdan del tema de la eficacia de los contratos? Deben cumplir con los requisitos y si cumplen son eficaces. Y si son eficaces, son de cumplimiento obligatorio para las partes. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora bien, pero nos dice que posteriormente, que después de que los contratos son firmados y se los considera plenamente válidos, dice, pueden ser declarados ineficaces. ¿No? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en la rescisión, al principio son contratos perfectamente válidos, excelente. Pero que después, ¿sí? Después pueden dejarse sin efecto. ¿Por qué? Porque van a ser declarados ineficaces. ¿Y por qué pueden después ser declarados ineficaces y dejar sin efecto ese contrato? Porque dice que puede haber efectos lesivos, efectos perjudiciales para una de las partes que ha firmado, ya sea vendedor-comprador o en su caso para un tercero. ¿Sí? Ahora bien,
Un contrato de compra-venta. Si tanto vendedor como comprador firmaron ese contrato que al principio era válido, ¿por qué? Porque seguramente concurrieron todos los requisitos. ¿Cuáles serían los motivos para poder declararlos ineficaces después de que se los ha considerado válidos? ¿Quién está en el capítulo de la rescisión con el Código Civil? Denia, Natalie, Ronald, Diego. No, doctor, no estoy conmigo, estoy en la calle, yo. Doctor, Natalie, ¿qué artículo es? está después del tema de la anulabilidad. A ver, me dan un segundo. Bien. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Por favor, escuchen bien este tema. Válidos al principio, pero posteriormente, ¿sí? Posteriormente, dejados sin efecto, ¿cierto? Dejados sin efecto. La decisión está en el artículo 560, por si acaso. ¿Ya? Escúchenme, chicos, por favor. ¿Qué dice el artículo 560? Rescisión del contrato concluido en estado de peligro. ¿Ya? Esta figura de ineficacia de los contratos, si quiero que me entiendan bien, denominada rescisión, procede por dos causales. Por eso dice, al principio válidos legalmente, pero que después pueden ser declarados ineficaces por ser lesivos o perjudiciales a una de las partes. Entonces, la rescisión va a proceder por dos causales. ¿Cuáles son estas causales? Estado de peligro y lesión. ¿Ya? Estado de peligro y lesión. Rescisión de un contrato firmado en estado de peligro. Voy a leer de manera muy pausada. Dice, el contrato concluido, cuando uso el término concluido, dicho sea de paso, chicos, cuando el código usa el término concluido en materia de contratos, esa palabra, ese término concluido, no necesariamente quiere decir terminado, finalizado. ¿Ya? Tómenlo como un sinónimo de celebrado, realizado. El contrato realizado en estado de peligro es rescindible, ¿ya? A demanda de la parte perjudicada, que, aquí está la clave, en la necesidad de salvarse o salvar a otras personas o salvar sus propios bienes o ajenos de un peligro actual e inminente, es explotada en forma inmoral por la otra parte, que conociendo ese estado de necesidad y peligro, se aprovechó de él para obtener la conclusión del contrato, es decir, para obtener la firma del contrato. ¿Sí? El juez, al pronunciar la rescisión, es decir, al determinar se deje sin efecto, reducirá la obligación asumida en estado de peligro y señalará a la otra parte una retribución equitativa acorde con la otra prestada. Rescisión, ¿sí? Forma de ineficacia de los contratos.
Perfecto. ¿Qué es una rescisión de contrato? Es un acto jurídico por el cual se deja sin efecto un contrato que al nacer, ¿sí? Como decía Ninoska, que en un principio es válido. ¿Y por qué es válido? Porque ha concurrido con todos los requisitos establecidos por ley. Perfecto. Pero que después es dejado sin efecto, ¿sí? Es declarado ineficaz porque ha generado perjuicio a una de las partes. Esa es la rescisión. Esta rescisión, como forma de ineficacia de los contratos, procede por dos causales, chicos, y está en el 560 y en el 561. Por estado de peligro o necesidad y por lesión. Lo que acabo de leer en este momento tiene que ver con el estado de peligro. ¿Qué nos está diciendo? Que un contrato es rescindible por estado de peligro o necesidad, ¿sí? Por la parte que se sienta perjudicada cuando acontezca un peligro o necesidad inminente y para salvarse o salvar sus bienes o ajenos, una persona sintiéndose en una necesidad extrema, en un peligro extremo, ¿sí? La otra parte se aprovecha de esa necesidad, se aprovecha de esa circunstancia, de ese peligro y logra hacerle firmar un contrato, en este caso de compra-venta, en un valor que no es el correcto, ni adecuado, ni el justo. Asumamos, esa casita valía $100,000. Ese era su precio razonable comercial. Yo, comprador, interesado en el inmueble, al ver la necesidad que tiene el vendedor, al verse en peligro de salvarse él o salvar a otros, o salvar sus bienes o salvar bienes ajenos, se desespera y busca la manera más pronta de poder vender su inmueble. Yo me aprovecho, la palabra es aprovecharse, yo me aprovecho de esa circunstancia. Y le digo, mira, te voy a ayudar. 60,000 te pago ahorita. Yo te voy a comprar por ayudarte. Pero ese inmueble vale 100,000. 60 te pago. Y el vendedor, estando en ese estado de peligro o estando en un estado de necesidad extrema, acepta y firma el contrato. ¿Sí? Acepta y firma el contrato. Ese contrato, cuando nazca, cuando firmemos, va a ser válido porque están concurriendo los 5 requisitos del contrato. Pero después que le he pagado a los meses, el vendedor se da cuenta y dice, he vendido mi inmueble a precio de gallina muerta, pero por salvar esta necesidad, por salvarme de este peligro, se han aprovechado de mi necesidad, se han aprovechado del momento que estaba pasando y han logrado que firme. Es ahí donde el vendedor se siente perjudicado, ¿sí? Ese contrato es lesivo a sus intereses, es contrario a sus intereses. Dice, no, ese contrato ha sido firmado en estado de necesidad o estado de peligro. Se han aprovechado de mí. Voy a demandar la rescisión. ¿Qué está demandando? Que se deje sin efecto ese contrato que al principio nació válido, pero por los efectos lesivos y perjudiciales, porque se han aprovechado de su estado de necesidad, él tiene derecho a pedir que se deje sin efecto o que se les retribuya un saldo o un reintegro para que llegue más o menos al precio regular. El juez que conozca el proceso, como dice el párrafo 2 del artículo 560,
al pronunciar la resolución en la demanda de rescisión, es decir, se deja sin efecto el contrato, el efecto legal del contrato, ¿no ve? Puede disponer dos cosas: que el vendedor le devuelva el valor pagado al comprador y recupere su inmueble, porque estaría dejando sin efecto el contrato, o que si el comprador está interesado, retribuya, le pague la diferencia que existe al valor comercial. ¿Sí? Esa es la rescisión suscrita o celebrada en estado de peligro o necesidad. Se aprovecha el comprador, en el ejemplo del contrato de compra-venta, se aprovecha de la necesidad o el peligro extremo, la situación extrema que está pasando una de las partes. ¿Sí? Se aprovecha. No hay un equilibrio en el ejemplo entre lo que es el valor comercial, que sería 100,000, le paga 50,000, 60,000. Dice, yo te voy a ayudar, te voy a salvar. Se está aprovechando de la situación. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Está claro, doctor. Bien, ahora vamos a reconocer esta situación del estado de peligro o del estado de necesidad como primer término. Me veo en una necesidad extrema, hay un peligro inminente, puede ser salud, puede ser lo físico, me van a meter a la cárcel, necesito dinero, ¿qué puedo hacer? O le van a meter a mi hijo, o a mi esposo, o a mi primo, o qué sé yo. Y yo aparezco ahí y me aprovecho de esa situación. Yo te ayudo, te pago 60,000, es lo que, ya, no importa, no importa, con eso voy a arreglar. Pero me he aprovechado del estado de peligro, ¿cierto? Me he aprovechado. Y como me he aprovechado de ese estado de peligro o necesidad, he logrado que firme el contrato. Pero después se da cuenta, posteriormente, y dice, se ha aprovechado de mi situación. Entonces, la palabra clave es estado de peligro, estado de necesidad, y la otra es aprovechamiento de esa necesidad, de ese estado de peligro. ¿Listo? Ahora bien, la otra causal por la que procede la rescisión de los contratos es la lesión. ¿En qué consiste la lesión? Artículo 561 del Código Civil. Rescisión del contrato por efecto de la lesión. Fíjense, por favor, voy a dar yo lectura también de manera pausada. A demanda de la parte perjudicada, es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada, ahí está una palabra clave, desproporcionada, la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra, siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada. ¿Sí? La acción rescisoria solo será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida. Similar al otro caso del estado de peligro o estado de necesidad. Pero aquí ya nos da otra palabra clave, desproporcional, entre la prestación y la contraprestación, ¿cierto? Y solamente va a proceder la rescisión por lesión cuando la lesión exceda de la mitad o a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo ejemplo de compra-venta, hay una necesidad de la que también la otra parte se aprovecha. Y se aprovecha mucho más. ¿Por qué?
Porque la parte que está necesitada, desesperada, es ignorante, desconoce totalmente, no está al día en los precios comerciales, por decirles. Esa casa vale 100,000. Y yo me aprovecho de esa ignorancia, de esa ligereza, de esa negligencia, de ese descuido y le digo, ¿sabes qué? Esto debe estar unos 50,000. Te pago 40. Te pago 40,000. Y me aprovecho de su ignorancia, de su desconocimiento. Ese inmueble vale 100,000 y le estoy pagando por debajo de la mitad. Si es por debajo de la mitad, no hay proporcionalidad entre el costo real del bien y lo que estoy pagando. Y como está por debajo de la mitad, puedo demandar la rescisión del contrato por lesión. Pero si no está por debajo de la mitad, seguramente demandaré por rescisión de contrato por estado de peligro o necesidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es, hijo? Aprovechamiento de la necesidad, Escucha una aprovechamiento de la situación, aprovechamiento de la ignorancia. Y voy a invocar la lesión cuando el perjuicio sea desproporcional en la prestación de vida. $100,000 vale la casa y le he pagado por debajo del valor del 50%, le he pagado 40,000. He lesionado su derecho. Me he aprovechado de su necesidad y encima le he pagado por debajo de la mitad, he lesionado su derecho. A ver, chicos, antes de que se nos corte, voy a hacer un alto acá que estamos llegando al final de la primera y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok? Está bien, doctor.